La conceptualización de la artillería pesada en la planificación estratégica soviética no emergió de forma espontánea en los días posteriores al 22 de junio de 1941. Fue el producto de 2 décadas de debate doctrinal intenso, de crisis institucionales que paradójicamente no lograron borrar las ideas que buscaban suprimir, y de una comprensión sistémica del campo de batalla moderno que los estados mayores occidentales tardaron años en asimilar con plenitud. Cuando las columnas blindadas alemanas cruzaron la frontera soviética, en la madrugada de ese día, encontraron una institución artillera que, aunque golpeada operacionalmente por las purgas de sus cuadros superiores, conservaba en sus manuales de campaña, en sus escuelas técnicas y en el tejido intelectual de sus oficiales intermedios los fundamentos de lo que, en 1945, demostraría ser el sistema de fuego supresivo más eficaz de la guerra moderna hasta esa fecha. La herencia zarista no era despreciable en términos técnicos. El Imperio ruso había construido a lo largo del siglo XIX y de los primeros años del XX una escuela artillera de calidad reconocida internacionalmente que en el conflicto de 1914 a 1918 había operado obuses pesados de campaña con eficiencia técnica competente, aunque limitada crónicamente por la debilidad logística estructural del régimen imperial y por la insuficiencia de su base industrial para sostener una guerra de desgaste de esa duración y escala. El colapso de esa logística y la escasez de proyectiles que paralizó sectores enteros del frente ruso en 1915 y 1916, conocida en la historiografía como la crisis de los proyectiles, dejó una huella institucional profunda en el pensamiento de los oficiales que sobrevivieron para servir en el Ejército Rojo. La comprensión de que la insuficiencia de municiones transformaba el armamento más sofisticado en metal inerte y que la producción industrial sostenida era el determinante último de la capacidad de fuego en una guerra prolongada, impregnó la mentalidad de toda una generación de planificadores militares soviéticos que desarrolló la doctrina de los años 30. La revolución bolchevique no destruyó esa base técnica, sino que intentó, con éxito desigual durante los años 20, asimilarla y reorientarla hacia los requerimientos de un Estado que concebía la guerra futura de forma radicalmente distinta al paradigma estático de las trincheras de la Gran Guerra. El Ejército Rojo de los primeros años necesitaba construir una doctrina propia que superara los límites tanto del militarismo zarista como de los modelos occidentales. Y en ese contexto intelectual emergió la figura de Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, cuya influencia sobre la doctrina militar soviética de los años 30 fue determinante y cuya eliminación física en junio de 1937, tras un proceso judicial sumarísimo que lo condenó junto a otros 7 generales de alto rango en el marco de la Gran Purga de Stalin, no logró borrar el edificio conceptual que había construido durante más de una década de trabajo teórico e institucional. Tukhachevsky, que ejerció como jefe del Estado Mayor General del Ejército Rojo entre 1925 y 1928 y posteriormente como vicecomisario de defensa responsable del armamento y la preparación técnica de las Fuerzas Armadas, impulsó junto a teóricos de la talla de Vladimir Kirillovich Triandafilov, Konstantin Kalinowski y Georgi Iserson el desarrollo sistemático de lo que se conocería como la doctrina de las operaciones profundas. Esa doctrina fue codificada en las instrucciones provisionales sobre la organización del combate profundo de 1932 y formalizada en el reglamento de campaña de 1936,
conocido por su designación soviética PU-36. La premisa central era funcionalmente precisa. El frente defensivo enemigo no debía ser penetrado en un punto único y estrecho, sino simultáneamente presionado en toda su profundidad táctico-operativa, desde la primera línea de trincheras hasta las reservas operativas en el interior, obligando al defensor a comprometer sus reservas en múltiples sectores antes de que pudiera concentrarlas para sellar cualquier ruptura individual. La implicación táctica era que ninguna ruptura local era por sí sola decisiva. Lo decisivo era la suma de rupturas simultáneas que superara la capacidad de respuesta del sistema defensivo enemigo en su conjunto. El papel asignado a la artillería dentro de ese esquema era radicalmente distinto al de su función de apoyo secundario en el pensamiento militar convencional de la época. En la doctrina de las operaciones profundas, la artillería no apoyaba a la infantería, creaba las condiciones físicas sin las cuales la infantería no podía avanzar. Era el agente primario de destrucción, el instrumento de demolición sistémica de la defensa organizada antes de que cualquier elemento de maniobra entrara en contacto directo con el adversario. Esta distinción conceptual, que parece sutil en la descripción pero es abismal en sus implicaciones logísticas y organizativas, determinó cada decisión de estructura de fuerza, cada prioridad industrial y cada asignación de recursos dentro del sistema militar soviético desde mediados de los años 30 hasta el final de la guerra. El término «Dios de la guerra», que el propio Joseph Stalin empleó en varias intervenciones públicas durante los años de conflicto para describir la artillería y su función central en las operaciones ofensivas soviéticas. No era retórica propagandística, sino una declaración de política doctrinal con implicaciones directas sobre la jerarquía de prioridades del esfuerzo de guerra y sobre la asignación de recursos industriales. Nikolai Nikolayevich Voronov, que ascendería progresivamente desde el cargo de jefe de artillería del Ejército Rojo en 1937 hasta el de mariscal principal de artillería en 1943. La jerarquía más alta concedida en esa especialidad en todo el período soviético, fue el ejecutor institucional de esa filosofía a lo largo de toda la guerra. Voronov había adquirido experiencia de combate como observador artillero durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, donde estudió las limitaciones del fuego artillero en operaciones urbanas y en terreno abierto, y como comandante artillero durante el conflicto con Finlandia de 1939 a 1940, donde la rigidez de la defensa finlandesa en la línea Mannerheim le proporcionó una lección directa sobre los efectos del fuego artillero de alta densidad contra posiciones de hormigón armado. Esas experiencias informaron sus directivas operativas durante la Segunda Guerra Mundial y su trabajo de coordinación de la producción, el despliegue y el empleo de las masas artilleras en cada una de las grandes operaciones ofensivas soviéticas, convirtiéndolo en el arquitecto institucional del sistema que, desde Stalingrado hasta Berlín, pulverizó sistemáticamente la defensa del Tercer Reich. La centralización de los recursos artilleros fue el mecanismo institucional que permitió traducir esa filosofía en capacidad operativa concreta. El sistema zarista y el soviético de los años 20 distribuían la artillería de forma orgánica a nivel de división y de cuerpo de ejército, lo que producía dispersión del fuego e imposibilitaba la concentración de masas de piezas en el punto de ruptura con la rapidez que el combate moderno demandaba. La solución fue la creación y expansión progresiva de la Reserve Verkhovnogo Glavnokomandovania,
la Reserva del Alto Mando Supremo, cuyas iniciales RVGK identificaban a las unidades artilleras directamente subordinadas a la Stavka y disponibles para ser desplazadas a cualquier sector del frente según las prioridades operativas del momento. Esas unidades, organizadas jerárquicamente en brigadas, regimientos, divisiones y cuerpos de artillería de ruptura, podían ser acumuladas en el sector seleccionado para una ofensiva con una rapidez y en una escala que el adversario alemán frecuentemente no anticipaba hasta que las primeras salvas del bombardeo de preparación articulaban el amanecer del día del asalto. La inteligencia artillera y el sistema de observación avanzada eran los instrumentos que permitían que esa masa de fuego centralizada no se desperdiciara en objetivos no verificados. El Ejército Rojo desarrolló progresivamente a lo largo de la guerra un sistema de reconocimiento artillero basado en la triangulación acústica de las posiciones de batería enemigas, en la observación aérea coordinada con escuadrones de aviación asignados orgánicamente a los cuerpos de artillería, y en el empleo de pelotones de topografía artillera que levantaban con precisión las referencias de terreno necesarias para el cálculo de datos de tiro indirecto en tiempo reducido. El contrabatería, es decir, el fuego sistemático contra las posiciones artilleras alemanas antes y durante las preparaciones de ataque, se convirtió en una misión prioritaria de las divisiones de artillería de ruptura de la RVGK, cuyo objetivo no era solo silenciar las piezas enemigas durante el asalto, sino reducir de forma permanente la capacidad de respuesta de fuego del defensor antes del inicio del movimiento de infantería. La localización de las baterías alemanas mediante observadores adelantados, aerostatos de observación y aviones lentos de reconocimiento era una función continua en los días previos a cada gran operación ofensiva. La gestión de esas reservas pasó por etapas de aprendizaje dolorosas y costosas. Durante 1941 y la primera mitad de 1942, la artillería soviética fue consumida tácticamente en operaciones defensivas de emergencia, dispersada entre unidades que necesitaban apoyo inmediato, capturada y destruida a escala masiva durante los grandes embolsamientos operativos. Las pérdidas de equipamiento en ese periodo fueron catastróficas. Decenas de miles de piezas abandonadas, destruidas o capturadas durante los cercos de Bialystok-Minsk en los primeros días de julio de 1941, Kiev en septiembre del mismo año y Vyazma, Briansk en octubre. El embolsamiento de Kiev solo, la mayor rendición de fuerzas en la historia militar registrada hasta ese momento, implicó la pérdida de equipamiento correspondiente a 4 ejércitos completos, incluyendo masas de artillería que no podrían ser repuestas en meses de producción normal, lo que impidió el colapso definitivo de la capacidad artillera soviética. No fue la conservación del material, sino la combinación de 3 factores: la capacidad del sistema industrial para reponer el equipo perdido a tasas que el mando alemán subestimó sistemáticamente, la preservación de los cuadros técnicos y de artilleros entrenados que lograron escapar de los embolsamientos o que fueron reclutados de nuevo, y la continuidad doctrinal que los oficiales de artillería de nivel intermedio mantuvieron incluso en las condiciones operativas más adversas. Esa capacidad de producción industrial no puede comprenderse sin analizar la decisión más dramática de la historia industrial moderna en tiempo de guerra: la evacuación de más de 1.500 empresas industriales al este de los Urales entre julio y noviembre de 1941. Fábricas completas, con toda su maquinaria de producción, sus ingenieros jefe
Sus técnicos especializados y, en muchos casos, sus equipos completos de trabajadores de producción fueron desmontadas metódicamente, cargadas en cientos de miles de vagones de ferrocarril, coordinados por el Comité de Evacuación Soviético bajo condiciones logísticas extremas, y vueltas a montar en ubicaciones a miles de kilómetros de distancia, en Chelyabinsk, Sverdlovsk, Magnitogorsk, Novosibirsk, Omsk, Tashkent y decenas de asentamientos industriales menores en el espacio oriental del país, a temperaturas invernales que en los Urales y en Siberia Occidental oscilaban entre -20 y -45 grados centígrados. La fábrica de tractores de Chelyabinsk, reconvertida en centro de producción de tanques y componentes artilleros y conocida entre sus operarios como Tankograd, la ciudad de los tanques, se convirtió en el símbolo más reconocido de ese proceso de relocación industrial. En paralelo, las fábricas artilleras evacuadas de Moscú, Leningrado y de las regiones industriales de Ucrania Oriental reiniciaron su producción en los Urales bajo condiciones físicas que en la Europa occidental habrían sido calificadas de inaceptables para el trabajo humano, sin techos terminados en muchos talleres durante los primeros meses de funcionamiento, a temperaturas bajo cero en los espacios de producción, operadas por una fuerza de trabajo en la que una proporción significativa eran mujeres, adolescentes mayores de 15 años y hombres de más de 55, formados en semanas en el manejo de la maquinaria de producción artillera. El resultado no fue inmediato, pero sí fue estructural e irreversible. A partir de la primavera de 1942, el flujo de material artillero comenzó a recuperarse de forma sostenida. Para el verano de ese año, la producción mensual había alcanzado los niveles previos a la invasión. Para 1943, la producción soviética de cañones y obuses superaba la alemana equivalente en proporciones que los análisis comparativos de producción bélica sitúan entre 4 y 5 a 1 en las categorías de artillería de campaña de mayor empleo operativo. La cifra agregada de producción artillera soviética durante toda la guerra, sumando cañones de todos los calibres y morteros de todos los tipos, supera las 480.000 piezas, un total sin equivalente cuantitativo en el esfuerzo de producción de ninguna otra potencia beligerante en el mismo periodo. La filosofía de ingeniería que sustentaba esa producción masiva era diametralmente opuesta a la que prevalecía en los arsenales del Reich. El diseño alemán tendía hacia la optimización de prestaciones específicas, mayor alcance, mayor precisión balística, mayor penetración de blindaje en calibres anticarro. Cada uno de esos objetivos llevaba aparejado un coste en complejidad mecánica, en tolerancias de fabricación más estrechas, en mayor número de componentes de precisión y en mayor vulnerabilidad a las condiciones ambientales del frente oriental. El obús pesado de 150 milímetros SFH-18, la pieza artillera de cuerpo de ejército más característica de la Wehrmacht, era un diseño técnicamente sofisticado, cuyos componentes de mecanismo de cierre y de freno, de retroceso hidráulico, eran sensibles a la contaminación por polvo fino y al endurecimiento de los lubricantes convencionales a temperaturas inferiores a -20 grados centígrados, en las condiciones del frente oriental, donde los otoños convertían los caminos no pavimentados en ciénagas de barro capaces de detener tractores artilleros de varios miles de kilogramos, y donde los inviernos producían contracciones metálicas de magnitud significativa en los mecanismos de precisión. Esa sofisticación se transformaba con frecuencia en fuente de fallo operativo en el momento menos oportuno.
el enfoque soviético partía de una premisa funcionalmente distinta. Un arma que funciona el 90% del tiempo en cualquier condición ambiental es operativamente más valiosa que un arma que rinde de forma óptima en condiciones de laboratorio, pero que falla con inaceptable frecuencia en el campo. La robustez constructiva, las tolerancias amplias de fabricación, la simplicidad de los mecanismos de mantenimiento y la posibilidad de reparación en posición de batería con herramientas básicas eran criterios de diseño primarios, no secundarios, en el proceso de desarrollo artillero soviético. Vasily Gavrilovich Gravin, el ingeniero jefe de la fábrica número 92 de Gorki, y posiblemente el diseñador de artillería más productivo de toda la Segunda Guerra Mundial en términos de unidades fabricadas, encarnó esa filosofía con el cañón divisional de 76 milímetros, modelo 1942, cuya designación de fábrica CIS-3 lo identificaba como el tercer diseño mayor del equipo de Gravin producido en esa instalación industrial. Ese cañón se convirtió en la pieza artillera de mayor producción total de toda la Segunda Guerra Mundial en cualquier calibre y producida por cualquier nación beligerante. El CIS-3 fue el producto de una ingeniería de compromiso calculado. Su diseño aprovechó el trabajo anterior de Gravin sobre el cañón anticarro CIS-2 de 57 milímetros, reutilizando la cureña bipartida y el mecanismo hidráulico de freno de retroceso de ese diseño anterior, con una nueva boca de fuego de 76 milímetros, lo que reducía dramáticamente el tiempo de desarrollo y permitía la fabricación con las mismas líneas de producción preexistentes en la fábrica número 92. Con una longitud total de 6 metros con 27 centímetros, un peso en batería de 1.116 kilogramos, y una velocidad de boca de 662 metros por segundo, con el proyectil explosivo de fragmentación estándar de 6 kilogramos con 200 gramos, el CIS-3 alcanzaba una distancia máxima de 13 kilómetros con 290 metros. Su cadencia práctica de fuego era de 15 disparos por minuto en manos de una dotación de 7 artilleros entrenados. El sistema de munición era técnicamente versátil. El CIS-3 podía disparar proyectiles perforantes de blindaje con capucha balística para misiones anticarro, proyectiles explosivos de fragmentación de alto explosivo para el apoyo directo a la infantería y munición de humo e iluminación para misiones de supresión e iluminación del campo de batalla. Ninguna de esas especificaciones representaba el máximo técnicamente posible en su calibre para la tecnología disponible en 1942. El cañón antitanque alemán PaK-40 de 75 milímetros tenía una velocidad de boca superior para misiones anticarro. Pero lo que el CIS-3 ofrecía no era supremacía en ninguna prestación individual, sino la capacidad de ser fabricado en cantidades masivas con una mínima tasa de fallo en servicio bajo condiciones operativas reales. Gravin diseñó deliberadamente tolerancias de fabricación más amplias que las de los equivalentes alemanes, lo que permitía que los operarios menos especializados de las fábricas evacuadas a los Urales lo produjeran a velocidades que los planificadores de producción del Reich no podían igualar. La producción total del CIS-3 superó las 100.000 unidades fabricadas entre su aprobación formal el 12 de enero de 1942 y el final del conflicto, cifra que supera con amplitud la producción total de cualquier cañón de campaña alemán equivalente en el mismo periodo y que convirtió al CIS-3 en el elemento más numeroso del inventario artillero soviético de nivel divisional.
El obús de 122 milímetros M30, diseñado bajo la dirección de Fyodor Fyodorovich Petrov y adoptado por el Ejército Rojo en 1938, ocupaba el escalón de fuego inmediatamente superior al CIS-3 en la jerarquía orgánica de las divisiones de fusileros soviéticas. Cada división de fusileros en su organización, tipo de 1943, disponía en el nivel de artillería divisional de 12 obuses M30 de 122 milímetros, complementando los cañones de 76 milímetros de los regimientos de artillería ligera, con un peso en batería de 2.450 kilogramos y un proyectil de carga estándar de 21 kilogramos con 760 gramos. El M30 producía un alcance máximo de 11 kilómetros con 800 metros y una cadencia práctica de 5 a 6 disparos por minuto. Su proyectil de fragmentación generaba un patrón de metralla eficaz dentro de un radio de hasta 30 metros del punto de impacto en terreno blando, suficiente para neutralizar posiciones de infantería en campo abierto o en trincheras de escasa profundidad. En el contexto de las preparaciones artilleras soviéticas, la función del M30 era la neutralización de posiciones de infantería en campo abierto y en sistemas de trincheras de profundidad limitada, la interdicción de rutas de comunicación en la profundidad táctica del defensor y el fuego de contrabatería contra piezas enemigas de calibre medio detectadas por la red de observación artillera. Petrov diseñó el M30 con la misma mentalidad que Gravin aplicó al CIS-3, prioridad absoluta a la fiabilidad en cualquier condición ambiental, máxima simplificación de los procedimientos de mantenimiento en campaña y tolerancias de fabricación que permitieran la producción masiva con personal técnico de formación básica. En el extremo superior del espectro de calibres empleados a nivel de cuerpo y de ejército se encontraba el obús cañón de 152 milímetros ML-20, diseñado igualmente bajo la dirección de Petrov y adoptado en 1937. En términos de potencia destructiva bruta por proyectil individual, el ML-20 era el arma artillera más representativa del poder de fuego de nivel de ejército en el sistema artillero soviético durante toda la guerra. Con un peso en batería de 7.270 kilogramos, el ML-20 lanzaba un proyectil de fragmentación de alto explosivo de 43 kilogramos, con 560 gramos a una velocidad de boca de 655 metros por segundo, alcanzando una distancia máxima de 17 kilómetros con 265 metros. La cadencia práctica era de 1 a 2 disparos por minuto, limitada fundamentalmente por el peso de la munición, que requería un sistema de carga asistida. Un proyectil de 43 kilogramos de esas dimensiones transfería al punto de impacto una energía capaz de penetrar 2 metros de tierra compactada antes de la detonación, con resultados letales sobre posiciones de trinchera cubiertas de escasa profundidad. Contra estructuras de mampostería ordinaria, el impacto directo era suficiente para producir el colapso de secciones de muro de varios metros cuadrados en 1 o 2 impactos consecutivos. En el contexto de los bombardeos de preparación de las grandes operaciones ofensivas, miles de proyectiles ML-20 cayendo en un frente de pocos kilómetros en el lapso de 90 a 120 minutos, producían efectos físicos sobre el terreno documentados por la fotografía aérea posterior al bombardeo. Trincheras colapsadas y enterradas bajo el suelo, desplazado por los cráteres, posiciones de ametralladora destruidas o inutilizadas por la onda de choque, redes de comunicación subterráneas interrumpidas y el propio terreno transformado en una topografía irregular de cráteres entrelazados que ralentizaba cualquier movimiento de reservas defensivas hacia el sector de ruptura.
La doctrina de empleo de ese arsenal, codificada en las instrucciones artilleras emitidas por el Cuartel General de Artillería del Ejército Rojo y perfeccionada a través de la experiencia operativa acumulada desde las batallas defensivas de Moscú en 1941 hasta las grandes ofensivas de 1943, se articulaba alrededor de un principio cuantificado: la densidad de tubos por kilómetro lineal de frente de ruptura. La planificación artillera soviética descartó la hipótesis del fuego de precisión, no porque fuera técnicamente incorrecta, sino porque era operativamente insuficiente. Exigía tiempo excesivo, información de inteligencia de alta calidad, que no siempre estaba disponible en tiempo y forma, y toleraba un nivel de error residual inaceptable en un sistema que debía garantizar la ruptura del frente en plazos tácticamente controlados. La solución soviética fue de naturaleza estadística antes que balística. Saturar el área completa del sector de ruptura con una densidad de proyectiles por metro cuadrado suficiente para neutralizar o destruir cualquier posición dentro de ese espacio, independientemente de si había sido identificada previamente por la inteligencia o no. La implicación directa era que la densidad de tubos en el frente de ruptura nunca era excesiva, era solo suficiente o insuficiente. Para alcanzar esa cobertura estadística en los puntos de ruptura seleccionados, las unidades de la RUGGK eran trasladadas en secreto al sector con semanas de anticipación, cambiadas de posición con frecuencia para dificultar su detección por el reconocimiento aéreo alemán, y concentradas progresivamente en brigadas, divisiones y cuerpos de artillería de ruptura que avanzaban a posiciones de fuego durante las noches previas al asalto, bajo estricto silencio de radio y con prohibición de fuego de registro para no revelar la presencia de las nuevas piezas. La coordinación de ese desplazamiento, que implicaba el movimiento de varios miles de piezas hacia una zona de pocas decenas de kilómetros de frente, en el plazo de semanas, sin que el sistema de inteligencia alemán pudiera cuantificar la concentración con exactitud, fue uno de los logros de planificación operativa más complejos y menos reconocidos en la historiografía del conflicto. La Operación Urano, lanzada el 19 de noviembre de 1942 en los flancos del saliente de Stalingrado, ilustra ese principio en su versión inicial, todavía en proceso de maduración doctrinal. El Estado Mayor de Artillería del Ejército Rojo concentró para esa operación más de 13.500 piezas de artillería y morteros a lo largo de los frentes del suroeste, del Don y de Stalingrado. El frente del suroeste del general Nikolai Batutin, responsable del golpe principal en el flanco norte del saliente, desplegó en sus sectores de ruptura de mayor densidad entre 60 y 80 cañones y obuses por kilómetro lineal de frente, complementados por baterías de lanzacohetes que añadían capacidad de saturación de área instantánea. La preparación artillera del 19 de noviembre duró aproximadamente 80 minutos en el sector del frente del suroeste, y su efecto sobre las posiciones de las divisiones rumanas que defendían los flancos del dispositivo alemán fue suficiente para abrir las brechas por las que los cuerpos de tanques soviéticos pasaron a profundidad operativa antes de que el mando alemán pudiera organizar una respuesta coordinada. La maniobra de encercamiento que siguió a esa ruptura atrapó al Sexto Ejército Alemán dentro del saliente y determinó el inicio del vuelco estratégico en el frente oriental. La lección de Urano fue incorporada sistemáticamente a la planificación de las operaciones subsiguientes. La Operación Kutuzov de julio de 1943 contra el saliente alemán de Oriol, la Operación Rumiantsev de agosto de ese mismo año, que cortó el saliente de Belgorod-Yarkov,
y la totalidad de la fase ofensiva que siguió a la contención de la ofensiva alemana Citadelle en la batalla de Kursk marcaron escalones sucesivos de perfeccionamiento. En la propia batalla de Kursk de julio de 1943, el empleo de la artillería soviética en su función antitanque y de apoyo defensivo alcanzó densidades que el mariscal Georgy Zhukov, en su papel de representante de la Stavka en el sector sur, caracterizó en sus informes como el umbral mínimo para la detención de las fuerzas blindadas alemanas de alta calidad. Las baterías anticarro de 45 y 76 milímetros, organizadas en redes de fuego cruzado, con el apoyo de los obuses de 122 milímetros en segundo escalón, detuvieron el avance de las divisiones acorazadas de las Waffen-SS Leibstandarte, Das Reich y Totenkopf en el sector de Prokhorovka, con pérdidas de material blindado que el grupo de ejército sur del feldmariscal Erich von Manstein no pudo reemplazar en el plazo operativo disponible. La operación Bagration, lanzada el 23 de junio de 1944, representó la culminación metodológica de ese proceso de perfeccionamiento. Para esa operación, el Estado Mayor General soviético, bajo la coordinación de los mariscales Alexander Vasilevsky y Georgy Zhukov como representantes de la Stavka, concentró en los 4 frentes involucrados. El primer bielorruso, bajo el mariscal Konstantin Rokossovsky; el segundo bielorruso bajo el general Georgy Fyodorovich Zayarov; el tercer bielorruso bajo el general Iván Cherniakovsky; y el primer báltico bajo el general Iván Bagramian, una masa de fuego artillero cuya concentración en los sectores de ruptura principales alcanzó densidades de 150 a más de 200 piezas por kilómetro lineal de frente de ataque. Las preparaciones artilleras en los sectores de mayor concentración duraron entre 2 y 3 horas de fuego sostenido antes del inicio del asalto de infantería. El grupo de ejército centro-alemán del feldmariscal Ernst Busch, que defendía ese sector con divisiones que en muchos casos operaban con menos del 50% de su dotación reglamentaria de artillería, no pudo organizar una defensa articulada ante esa presión de fuego sostenida. En el plazo de los primeros 7 días de operación, el grupo de ejército centro había perdido más de 28 divisiones de infantería efectivamente destruidas o desarticuladas, lo que representó la mayor derrota operativa de la Wehrmacht en toda la guerra en términos de unidades combatientes eliminadas, incluso superior en magnitud estructural a la rendición del Sexto Ejército en Stalingrado. El historiador militar David Glantz, en su análisis de las operaciones en Bielorrusia, caracterizó Bagration como la mayor catástrofe militar alemana de toda la guerra precisamente por la escala de destrucción de unidades orgánicas en el plazo de días. El asalto a las alturas de Seelow, en el marco de la operación definitiva de Berlín, iniciado el 16 de abril de 1945, llevó esa concentración de fuego a su expresión numérica más extrema en el registro histórico de la artillería terrestre moderna. El primer frente bielorruso del mariscal Georgy Zhukov desplegó aproximadamente 41.000 piezas de artillería y morteros de todos los calibres para esa operación, desde el mortero de 82 milímetros a nivel de batallón hasta los obuses de 203 milímetros de la reserva pesada del alto mando. La preparación artillera comenzó a las 3 horas de la madrugada del 16 de abril, acompañada por la activación simultánea de 143 reflectores antiaéreos reconvertidos para apuntar horizontalmente hacia las posiciones alemanas, con el doble propósito de cegar a los defensores y de iluminar el campo de batalla durante el asalto inicial de infantería.
En los sectores de mayor concentración de la línea de ataque, la densidad de piezas artilleras alcanzó aproximadamente 295 piezas por kilómetro lineal de frente, una cifra que trasciende las categorías convencionales del apoyo de fuego para entrar en el dominio de la demolición sistémica del terreno y de cualquier obra de defensa ubicada sobre él. La artillería de cohetes, el componente del sistema de fuego soviético que generó el mayor impacto psicológico y que con más frecuencia ha sido malinterpretado en la narrativa popular del conflicto, desempeñó dentro de esa arquitectura de fuego una función complementaria y específicamente diferenciada de la artillería de tubo. El lanzacohetes múltiple BM-13 fue formalmente adoptado por el Ejército Rojo el 21 de junio de 1941, exactamente un día antes del inicio de la invasión alemana, y entró en combate por primera vez el 14 de julio de 1941 en los alrededores de Orsha, bajo el mando del capitán Iván Andreyevich Flerov, oficial de artillería que había participado en la Guerra de Finlandia y que cayó en combate el 7 de octubre de 1941 en la región de Smolensk, cuando su batería fue rodeada, y él ordenó la destrucción de todos los vehículos para impedir su captura por las fuerzas alemanas. El BM-13 lanzaba cohetes de 132 milímetros desde 16 guías, en rieles montadas sobre un chasis de camión. Originalmente, el SIS-6 soviético de 3 toneladas de carga, y desde 1942 en adelante, el Studebaker US-6 de 2 toneladas y media con tracción en las 6 ruedas, suministrado por los Estados Unidos bajo el programa de préstamo y arriendo. La adopción del chasis Studebaker mejoró significativamente la movilidad táctica del sistema. El vehículo estadounidense ofrecía mayor fiabilidad mecánica en terreno difícil y mayor potencia motriz para el movimiento en condiciones de barro y nieve. El cohete M-13 tenía una longitud de 1 metro con 47 centímetros, un peso total de 42 kilogramos con 500 gramos y transportaba una carga de combate de 4 kilogramos con 900 gramos de explosivo de fragmentación. Su distancia máxima alcanzable era de 8 kilómetros con 470 metros. Una salva completa de 16 cohetes podía ser disparada en un intervalo de entre 7 y 10 segundos, creando una descarga de fuego simultánea que ningún sistema de artillería de tubo podía replicar en ese intervalo temporal. La variante BM-31, que empleaba el cohete M-31 de 310 milímetros de calibre, representaba la versión de mayor potencia destructiva del sistema de cohetes soviético. Su carga de combate de 28 kilogramos con 900 gramos de explosivo producía un efecto de fragmentación y de onda de choque muy superior al del M-13. A costa de una distancia máxima reducida a 4 kilómetros con 325 metros en su configuración de lanzamiento original. El BM-31 fue empleado preferentemente en operaciones de asalto a posiciones urbanas fuertemente defendidas, donde su proyectil de gran masa y elevada carga explosiva podía penetrar estructuras de hormigón y mampostería densa para producir daños estructurales que el M-13 no podía generar por insuficiencia de masa de carga. La característica operativamente más relevante de ambas variantes del sistema de cohetes no era su alcance ni su potencia destructiva individual, sino su dispersión balística inherente. Un cohete no guiado de ese periodo, impulsado por propelente sólido de combustión no perfectamente homogénea y lanzado desde guías en las que las tolerancias mecánicas eran deliberadamente amplias para facilitar la fabricación en masa,
producía una dispersión del punto de impacto que podía superar varias decenas de metros en distancia y varios metros en desvío lateral respecto al punto medio calculado. Esa dispersión hacía técnicamente inviable el empleo del sistema para el fuego de precisión contra blancos puntuales, una posición de ametralladora individual, un vehículo blindado específico o una batería de cañón en posición estaban fuera del alcance eficaz de los cohetes en términos de probabilidad de impacto aceptable con munición individual. Lo que esa dispersión no impedía, sino que en cierta medida favorecía, era la saturación de área. Una salva de 16 cohetes M-13 desde un solo BM-13 impactaba en una elipse de dispersión de aproximadamente 250 metros de profundidad por 150 metros de anchura. Una salva coordinada de una batería de 4 vehículos, es decir, 64 cohetes, cubría varios miles de metros cuadrados con una densidad de impactos suficiente para neutralizar cualquier concentración de infantería descubierta dentro de esa zona. Un regimiento completo de artillería de cohetes con 36 vehículos descargaba 576 cohetes en aproximadamente 10 segundos, generando un efecto de saturación de área que ningún sistema de artillería de tubo convencional podía replicar en ese intervalo temporal. Y a diferencia de las baterías de cañón, el regimiento de BM-13 podía estar en movimiento antes de que el primer proyectil de contrabatería alemán alcanzara el área de sus posiciones de lanzamiento. El factor logístico que hizo del sistema de cohetes un complemento genuinamente eficaz de la artillería convencional fue la movilidad radical que el chasis de camión proporcionaba. Un obús de 122 milímetros como el M30 requería entre 15 y 30 minutos para ser puesto en posición de batería desde la marcha y para completar las mediciones de referencia de tiro indirecto. Un BM-13 llegaba a la posición de disparo, lanzaba su salva completa en menos de 10 segundos y podía estar de vuelta en movimiento en el plazo de 1 a 2 minutos, reduciendo la exposición al contrabatería alemán a intervalos tan breves que hacían operativamente antieconómica la respuesta artillera convencional contra él. El impacto psicológico de la firma acústica del cohete sobre las tropas defensoras alemanas está documentado en informes de inteligencia soviéticos basados en el interrogatorio de prisioneros de guerra y en los testimonios de veteranos recogidos por historiadores en las décadas posteriores. El sonido de una salva de cohetes Katyusha producía una respuesta sensorial cualitativamente diferente a la de la artillería de tubo convencional. El artillero de tubo ofrecía al defensor un intervalo temporal entre el disparo y el impacto que permitía al sistema nervioso procesar la amenaza secuencialmente y buscar protección. La salva de cohetes, descargada en un intervalo de segundos, producía una saturación acústica del espectro audible combinada con la simultaneidad de los impactos que temporalmente desorganizaba la capacidad de respuesta coordinada de las unidades defensoras. El nombre que los soldados alemanes dieron al sistema en el argot del frente, órgano de Stalin, hacía referencia directa a esa firma acústica. El ulular característico de los propulsores en vuelo, que resultaba cualitativamente más perturbador para el sistema nervioso humano que el estampido de la artillería convencional. Los documentos de interrogatorio de prisioneros recogidos por los servicios de inteligencia soviéticos son coincidentes al señalar que soldados que habían sobrevivido a preparaciones artilleras convencionales de varias horas de duración describían el efecto de una salva de cohetes de 10 segundos como cualitativamente diferente.
La simultaneidad de los impactos y la ausencia del intervalo de alerta previo generaban un estado de desorientación transitoria cuya duración superaba la del propio impacto físico. La síntesis operativa de todos esos elementos alcanzó su expresión más técnicamente brutal en la batalla por Berlín durante abril y mayo de 1945. En ese contexto urbano, la artillería soviética enfrentó un problema táctico radicalmente diferente al del campo abierto o al de las posiciones de campo bien construidas. Las estructuras de defensa alemanas eran edificios de mampostería y hormigón de varios pisos, búnkers subterráneos conectados por el sistema de alcantarillado y el metro de la ciudad, puntos de resistencia en los ángulos de las manzanas y en los pisos superiores de estructuras civiles convertidas en fortalezas improvisadas. En ese entorno, el alcance de 13 kilómetros del SIS-3 era operativamente irrelevante cuando el blanco se encontraba a 40 metros del cañón. La respuesta soviética fue el empleo masivo de la artillería en tiro directo a cortísima distancia, en una aplicación que invertía radicalmente los parámetros de empleo convencional del arma. Piezas de todos los calibres, desde el cañón de 45 milímetros hasta el obús de 203 milímetros de la reserva pesada del alto mando, fueron integradas en las unidades de asalto de infantería y avanzadas hasta posiciones que en muchos casos se encontraban a menos de 100 metros del objetivo. Un proyectil de 152 milímetros del ML-20, disparado en tiro directo contra la fachada de un edificio de varios pisos, no requería precisión balística sofisticada para producir su efecto. La energía cinética y la onda de choque de la detonación eran suficientes para demoler secciones de varios metros cuadrados de mampostería en 1 o 2 impactos, colapsando el piso afectado sobre los defensores o forzando el repliegue de los supervivientes a la siguiente posición de resistencia. Ese proceso de demolición sistemática, reproducido fachada a fachada y bloque a bloque durante los 10 días del combate urbano más intenso registrado en el teatro europeo de la guerra, produjo la destrucción física de vastas zonas de la capital del Reich a un ritmo que ningún volumen de refuerzos disponible podía compensar. Las estadísticas de bajas en el frente oriental durante los 4 años del conflicto ofrecen la medida más objetiva de la efectividad de ese sistema de fuego sobre el personal combatiente. Los análisis médico-militares realizados por el Servicio Sanitario del Ejército Rojo durante la guerra y los estudios comparativos realizados en las décadas posteriores, basados en los archivos del Servicio Médico Alemán y en los datos estadísticos soviéticos parcialmente publicados, convergen en estimar que entre el 50 y el 60% de todas las bajas producidas en el frente oriental, entre muertos en combate y heridos de diversa gravedad, fueron causadas por fragmentación de proyectiles de artillería y de mortero. Ese porcentaje es consistente con los datos documentados en el frente occidental por el Servicio Médico del Ejército de los Estados Unidos, que registró que la artillería y los morteros causaron entre el 70 y el 80% de todas las bajas de combate durante la campaña de Europa Occidental de 1944 a 1945. Un soldado alemán expuesto en una posición de campo de construcción media durante una preparación artillera soviética de densidad estándar para 1944, con concentraciones de entre 100 y 150 piezas por kilómetro de frente, enfrentaba una densidad de impactos de proyectil por metro cuadrado que hacía estadísticamente improbable la supervivencia sin protección subterránea de calidad y profundidad adecuadas. Los sistemas de trincheras alemanes que en 1941 habían demostrado una solidez constructiva notable,
se habían ido deteriorando a medida que la Wehrmacht perdía la iniciativa operativa y sus unidades carecían del material, el tiempo y el personal de ingeniería necesarios para mantener los estándares constructivos de los primeros años de la campaña. El reconocimiento alemán del efecto decisivo de la artillería soviética está documentado con coherencia en las fuentes de primera mano del periodo. El informe del Estado Mayor de la Wehrmacht sobre las causas del colapso del Grupo de Ejércitos Centro durante la Operación Bagration, elaborado en agosto de 1944 para consumo del alto mando alemán, identifica explícitamente la preponderancia de la artillería soviética en los sectores de ruptura como el factor material primario que impidió cualquier reorganización defensiva eficaz. El feldmariscal Erich von Manstein, en sus memorias Victorias Perdidas publicadas en 1955, reconoció que la superioridad de fuego artillero soviético en las operaciones de 1943 y 1944 había creado condiciones de desequilibrio material que ninguna competencia táctica de las unidades alemanas podía compensar de forma sostenida a nivel operativo. El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor General del Ejército Alemán desde julio de 1944 hasta el final de la guerra, escribió en sus memorias que la incapacidad de la industria alemana para igualar el volumen de producción artillera soviética fue uno de los factores materiales determinantes en la derrota del Tercer Reich. Esos reconocimientos, provenientes de los más altos representantes del mando militar alemán, tienen un valor analítico específico. Son la descripción técnica de una realidad material que los propios protagonistas experimentaron directamente en el nivel operativo durante años de combate y no el producto de una búsqueda de justificaciones externas para la derrota. La artillería soviética no fue el único factor en ese resultado. La superioridad numérica de los blindados soviéticos desde 1943 en adelante, la creciente efectividad de la aviación de asalto Ilyushin IL-2 en la destrucción de posiciones de artillería y de blindados en movimiento, la capacidad logística del Ejército Rojo en las grandes ofensivas y la competencia del mando soviético en el nivel operativo para coordinar armas combinadas, fueron todos factores contribuyentes de primer orden. Pero la artillería era la arquitectura estructural sobre la que todos esos factores descansaban. El elemento que creaba las condiciones para que las otras armas pudieran ser empleadas eficazmente, al reducir sistemáticamente la capacidad de resistencia organizada del defensor antes del inicio del movimiento de maniobra. La denominación de Dios de la guerra, empleada en la cultura militar soviética para describir la artillería y su función en las operaciones ofensivas del periodo, no era un ejercicio de retórica institucional. Era la descripción funcional de un sistema de fuego que, a partir de 1943, operó consistentemente a escalas de concentración y de densidad sin precedente en la historia de la guerra terrestre y que produjo efectos físicos sobre el terreno y sobre el personal enemigo, cuya magnitud determinó el resultado de las operaciones terrestres más grandes de la historia militar del siglo XX. La transición desde las pérdidas catastróficas de material artillero de 1941 hasta las concentraciones de 295 piezas por kilómetro de frente en las alturas de Shiloh en 1945 representó un proceso de aprendizaje institucional, producción industrial sistémica y desarrollo doctrinal que el Ejército Rojo completó con una velocidad y una sistematicidad que ningún otro ejército combatiente de la Segunda Guerra Mundial igualó en su especialidad definitoria. Ese proceso
Fue el dios de la guerra construyéndose a sí mismo, proyectil sobre proyectil, batería sobre batería, operación sobre operación, hasta que la suma de esas magnitudes individuales determinó el resultado de la guerra más destructiva de la historia humana.